El sonido de misiles de crucero estadounidenses sobre la capital venezolana, esa explosión que rasgó la madrugada del 3 de enero, no fue solo la captura de un dictador condenado por el narcotráfico. Fue el último alarido de una hegemonía que ha perdido la brújula entre lo que puede hacer y lo que debería hacer. Ese estruendo marcó el instante en que el mundo fue testigo del colapso de la mente estratégica de una potencia decaída. Yo he dedicado más de 3 décadas a estudiar la subida y caída de las grandes potencias. Los patrones son deprimente consistentes. Cuando un Estado dominante empieza a perder el agarre sobre el sistema internacional, no se retira en silencio. Desboca, elige batallas que no puede ganar, dispersa sus recursos en frentes múltiples hasta que el centro ya no puede sostenerse. Lo que Donald Trump ordenó en Venezuela no fue una operación de seguridad. Fue la manifestación de una espiral de muerte imperial. Para comprender por qué esa acción representa una grave equivocación estratégica, hay que examinar la estructura del orden internacional tal como existía cuando los misiles fueron lanzados. Estados Unidos ya estaba inmerso en una guerra por poderes en Ucrania, suministrando ayuda militar que superó los $50.000 millones y agotando sus propios depósitos de misiles y artillería. Simultáneamente mantenía un compromiso cada vez más costoso con Israel, mientras las tensiones con Irán se intensificaban. Pero lo más crítico era su intento de contener el ascenso de China en el Indo-Pacífico, el único teatro que verdaderamente determina el futuro de la hegemonía estadounidense. Sobre ese tablero ya sobrecargado, la administración Trump decidió abrir un cuarto frente en América Latina. La decisión de usar la fuerza militar para capturar a Nicolás Maduro no nació de una necesidad estratégica, sino de un cálculo político interno. Trump necesitaba una victoria rápida que distrajera de los problemas crecientes en casa. El problema fue que esa victoria tuvo un precio que América no podía permitirse pagar. El éxito táctico inmediato ocultó un fracaso estratégico devastador. Mientras los comandos especiales estadounidenses descendían sobre Caracas, la flota china expandía su presencia en el mar del sur de China. Mientras Trump celebraba la captura de un dictador de tercera categoría, Xi Jinping recalculaba la línea de tiempo para una posible acción contra Taiwán. Los recursos consumidos en Venezuela representaron costos de oportunidad que perseguirán la estrategia estadounidense durante años. La historia ofrecía advertencias claras sobre el camino que Estados Unidos estaba eligiendo. La operación británica en el Canal de Suez en 1956 ofreció un paralelismo casi perfecto. Frente a la presión de superpotencias emergentes, Gran Bretaña decidió afirmar su dominio mediante la fuerza militar contra un objetivo periférico. El éxito táctico de tomar el canal quedó ensombrecido por el desastre estratégico de revelar la debilidad imperial al mundo entero. En pocos meses, el estatus de Gran Bretaña como potencia global se desvaneció. Estados Unidos y la Unión Soviética notaron la desesperación británica y actuaron en consecuencia. La intervención soviética en Afganistán proporcionó otro ejemplo instructivo. Moscú, enfrentada a estancamiento interno y presión externa de Estados Unidos y China, optó por demostrar su poder mediante una aventura militar en una región periférica. El resultado fue un drenaje de recursos que duró una década y que contribuyó directamente al colapso del sistema soviético. Lo que hizo particularmente dañina la intervención afgana no fue solo su costo, sino su impacto psicológico. Reveló a una superpotencia que había perdido la confianza en su visión estratégica central. La operación venezolana mostró ambas patologías simultáneamente. Como Gran Bretaña en Suez, Estados Unidos reveló la desesperación de una hegemonía en declive. Como los soviéticos en Afganistán, destinó recursos a un teatro periférico mientras descuidaba los desafíos estratégicos centrales. La combinación fue históricamente sin precedentes y estratégicamente catastrófica. El beneficiario más inmediato de la confusión estratégica estadounidense fue China. Pekín observaba el comportamiento estadounidense con la fría cálculo que caracteriza a los grandes poderes exitosos. Los estrategas chinos comprendieron que cada dólar que Estados Unidos gastaba en América Latina era un dólar que no se destinaba a la competencia en el Indo-Pacífico. Cada misil lanzado contra Caracas era uno menos disponible para una posible crisis en Taiwán. Lo más importante, cada día que América permanecía distraída por aventuras periféricas era otro día en que China podía consolidar su posición en el mar del sur de China. El momento de la operación en Venezuela no podía haber sido peor desde una perspectiva estratégica. Las agencias de inteligencia estadounidenses habían advertido durante meses sobre el incremento de la actividad militar china alrededor de Taiwán. Las imágenes satelitales mostraban una acumulación significativa de capacidades de asalto anfibio a través del estrecho de Taiwán.
Cualquier evaluación estratégica racional habría concluido que Estados Unidos necesitaba concentrar sus recursos militares y diplomáticos en disuadir la agresión china en el Pacífico. En cambio, la administración Trump eligió dispersar esos recursos a lo largo de 4 teatros diferentes simultáneamente. Las implicaciones para la alianza fueron igualmente dañinas. Los socios tradicionales de Estados Unidos en América Latina, como Colombia y Brasil, condenaron la operación en un lenguaje que normalmente se reserva a los adversarios. El presidente colombiano, Gustavo Petro, comparó los ataques con agresión criminal y solicitó sesiones de emergencia de la Organización de Estados Americanos. El presidente brasileño, Lula, describió la intervención como una línea inaceptable que violaba la soberanía venezolana. México mantuvo un silencio ominoso que hablaba más fuerte que cualquier condena. El contraste con la gestión de alianzas de China era agudo y estratégicamente significativo. Mientras Estados Unidos alienaba a sus vecinos mediante una acción militar unilateral, China profundizaba sus asociaciones en el mundo en desarrollo mediante incentivos económicos y compromiso diplomático. Los préstamos chinos construían infraestructura mientras las bombas estadounidenses la destruían. La inversión china generaba empleos mientras las sanciones americanas los eliminaban. La diferencia de poder blando resultó devastadora para los intereses estadounidenses. Incluso aliados tradicionales fuera del hemisferio expresaron preocupaciones privadas sobre el juicio estadounidense. Diplomáticos europeos, hablando en condición de anonimato, cuestionaron si Estados Unidos seguía siendo capaz de pensar estratégicamente. Los socios asiáticos, particularmente Japón y Corea del Sur, empezaron a preguntarse si Estados Unidos estaría disponible para disuadir la agresión china si simultáneamente gestionaba múltiples conflictos en todo el mundo. Solo Argentina, el aliado regional más débil, ofreció un apoyo entusiasta a la operación. La dimensión constitucional de la acción reveló otra capa de bancarrota estratégica. Trump autorizó el uso de la fuerza sin la aprobación del Congreso, eludiendo los controles y equilibrios fundamentales que distinguían a la democracia estadounidense de la autocracia. No era una mera cuestión legal. La disposición a sortear los límites constitucionales señalaba a los observadores internacionales que las instituciones americanas se estaban desmoronando bajo la presión de la competencia estratégica. Los aliados empezaron a cuestionar si Estados Unidos seguía siendo un socio fiable. Los adversarios comenzaron a calcular que la toma de decisiones estadounidense se había vuelto errática e impredecible. La justificación económica de la operación era igualmente hueca. La promesa de Trump de que Estados Unidos se involucraría fuertemente en la industria petrolera venezolana reveló las verdaderas motivaciones detrás de la intervención. No se trataba de detener el narcotráfico ni de proteger la democracia. Se trataba de extracción de recursos. Los costos de la intervención militar superaban con creces cualquier beneficio económico concebible. Las reservas de petróleo venezolanas, aunque sustanciales, no podían justificar el daño diplomático, el gasto militar y la distracción estratégica que la operación implicaba. Más fundamentalmente, el foco en el petróleo reveló una profunda incomprensión de la geopolítica del siglo XXI. El control militar de los recursos energéticos había perdido relevancia en una era de mercados globales y transiciones hacia energías renovables. China estaba invirtiendo masivamente en paneles solares y vehículos eléctricos. América estaba librando guerras del siglo XIX por recursos del siglo XX mientras su competidor estratégico construía la infraestructura del futuro. Los cálculos políticos internos que impulsaron la operación fueron igualmente miopes. Trump creía que una victoria militar rápida reforzaría su posición interna y distraería de los crecientes desafíos económicos y constitucionales. El patrón es familiar en potencias en declive a lo largo de la historia. Los líderes que enfrentan problemas internos a menudo buscan victorias externas para movilizar apoyo doméstico. El problema era que esas victorias eran inevitablemente temporales mientras sus costos estratégicos eran permanentes. La captura de Maduro ofreció un breve momento de satisfacción para la base política de Trump, pero no abordó los problemas fundamentales que aquejan a la sociedad estadounidense. La infraestructura seguía deteriorándose. Los sistemas educativos permanecían subfinanciados. Los costos de la atención médica continuaban en aumento. Mientras tanto, China invertía masivamente en investigación y desarrollo, redes de trenes de alta velocidad y capacidades avanzadas de manufactura. El contraste entre el aventurismo militar estadounidense y el desarrollo económico chino no podía ser más marcado. La dimensión psicológica de la operación resultó quizás la más reveladora. Las hegemonías en declive consistentemente exhiben una patología estratégica particular. Son capaces de proyectar fuerza militar, pero pierden la sabiduría para saber cuándo esa proyección sirve a sus intereses.
Confunden la actividad con el logro y equiparan el éxito táctico con el progreso estratégico. La operación venezolana encarnó todos esos síntomas en forma aguda. El inmediato después de la operación confirmó su futilidad estratégica. La sociedad venezolana no colapsó en su misión agradecida. En cambio, la resistencia militar comenzó a organizarse. Los países vecinos empezaron a prepararse para flujos de refugiados. Las organizaciones internacionales condenaron la intervención. Lo más ominoso fue que tanto Rusia como China empezaron a insinuar posibles respuestas. Lo que había pretendido ser una demostración de poder estadounidense se convirtió en una revelación de debilidad. Los cálculos de oportunidad fueron devastadores. El Pentágono estimó que la operación en Venezuela consumió activos militares equivalentes a 6 meses de patrullas rutinarias alrededor de Taiwán. La oportunidad perdida fue asombrosa. En el preciso momento en que las capacidades navales chinas se expandían rápidamente en el Pacífico, Estados Unidos estaba empleando sus sistemas de armas más avanzados contra objetivos que no representaban una amenaza existencial para su seguridad. La imagen de inteligencia hacía la equivocación estratégica aún más inexplicable. Los satélites estadounidenses y la inteligencia de señales habían estado rastreando los preparativos militares chinos alrededor de Taiwán durante meses. Los indicadores sugerían que Pekín estaba acelerando la línea de tiempo para una posible acción militar. Cualquier evaluación estratégica competente habría concluido que Estados Unidos necesitaba concentrar sus capacidades de disuasión en el Pacífico. En cambio, la administración Trump decidió dispersar esas capacidades por todo el globo. Los precedentes históricos eran tan claros que la operación en Venezuela parecía casi diseñada deliberadamente para repetir los errores del pasado. Cada hegemonía decaída en la historia moderna se había enfrentado a la misma elección entre la concentración estratégica y el sobreextensión imperial. Todos eligieron la sobreextensión. Todos pagaron el precio. Los británicos lucharon simultáneamente en múltiples teatros y perdieron su imperio. Los soviéticos intervinieron en regiones periféricas y colapsaron desde dentro. El patrón era tan consistente que se acercaba al estatus de ley científica. Sin embargo, los responsables de la decisión estadounidense parecían incapaces de aprender de la experiencia histórica. La misma mentalidad estratégica que había producido los desastres en Irak y Afganistán ahora se aplicaba a América Latina. La creencia de que la fuerza militar podía resolver problemas políticos persistía pese a décadas de evidencia en contra. La suposición de que victorias tácticas podían compensar la confusión estratégica permanecía inquebrantable a pesar de los repetidos fracasos. El factor China dominaba cada cálculo estratégico serio. Pekín poseía la población, los recursos económicos y las capacidades tecnológicas para desafiar directamente la hegemonía estadounidense. La modernización militar china avanzaba a un ritmo sin precedentes. La iniciativa de la Franja y la Ruta estaba creando nuevos centros de gravedad económica fuera del control estadounidense. Lo más importante, China jugaba un juego paciente y sistemático mientras Estados Unidos reaccionaba de forma improvisada. La operación venezolana entregó a China su mayor regalo estratégico en décadas. Mientras los recursos estadounidenses estaban atrapados en América Latina, los ingenieros chinos construían islas artificiales en el mar del sur de China e instalaban instalaciones militares que extendían efectivamente el control territorial de Pekín cientos de millas desde la costa. Mientras los diplomáticos estadounidenses gestionaban la repercusión del cambio de régimen en Caracas, los negociadores chinos firmaban acuerdos comerciales a lo largo de África y Asia que establecían nuevas esferas de influencia económica. Mientras los generales estadounidenses planificaban operaciones contra insurgentes en Venezuela, los almirantes chinos realizaban ejercicios navales a 50 millas de Taiwán probando la resolución y los tiempos de respuesta estadounidenses. El momento no podía haber sido peor para los intereses estratégicos estadounidenses. Las evaluaciones de inteligencia habían advertido durante meses sobre una aceleración de los preparativos militares chinos alrededor de Taiwán. Las imágenes satelitales mostraban un nivel sin precedentes de capacidad de asalto anfibio concentrada en el estrecho. Cualquier evaluación racional habría demandado concentrar los recursos militares y diplomáticos estadounidenses en el teatro del Indo-Pacífico. En cambio, la administración Trump abrió un cuarto frente simultáneo en una región que no representaba una amenaza existencial para la seguridad estadounidense. Los costos de oportunidad fueron asombrosos e inmediatos. Cada misil lanzado contra Caracas era uno menos disponible para una crisis potencial en Taiwán. Cada dólar gastado en la intervención latinoamericana era un dólar no invertido en la disuasión del Pacífico. Las estructuras de alianza que habían sostenido el poder estadounidense durante 7 décadas empezaron a mostrar una tensión seria. Los socios europeos,
Ya escépticos tras Irak y Afganistán, observaron la operación venezolana con creciente alarma. Los aliados asiáticos, particularmente Corea del Sur y Japón, empezaron a cuestionar si Estados Unidos estaría disponible para disuadir la agresión china si simultáneamente gestionaba múltiples conflictos alrededor del globo. El impacto psicológico de la percepción de sobreextensión estadounidense fue tan dañino como cualquier costo material. Las dimensiones tecnológicas de la competencia entre grandes potencias hacían que las intervenciones militares tradicionales se volvieran cada vez más obsoletas. El futuro pertenecía a los estados que pudieran dominar la inteligencia artificial, la computación cuántica, la biotecnología y la energía renovable. China invertía masivamente en todas esas áreas mientras América seguía invirtiendo en la capacidad de bombardear pequeños países. La asignación de recursos reveló todo sobre las prioridades estratégicas de cada sistema. La dimensión de guerra económica era igualmente reveladora. China construía relaciones comerciales en el mundo en desarrollo mediante inversión en infraestructura y transferencia tecnológica. América generaba resentimiento mediante intervenciones militares y sanciones económicas. La diferencia de poder blando se volvió devastadora. La reacción interna estadounidense a la operación en Venezuela reveló la profundidad de la confusión estratégica dentro del sistema político. Los republicanos celebraron el éxito táctico sin considerar los costos estratégicos. Los demócratas condenaron las violaciones legales sin proponer alternativas estratégicas. Ningún partido parecía capaz de llevar a cabo una reevaluación fundamental de la gran estrategia estadounidense que el entorno internacional cambiado demandaba. La crisis constitucional desencadenada por la acción unilateral fue síntoma de un deterioro institucional más amplio. Una república que no puede restringir a su ejecutivo de lanzar guerras contra países extranjeros es una república solo en nombre. El incumplimiento de la autorización del Congreso no fue solo una omisión legal, sino un síntoma de que las instituciones democráticas se estaban rompiendo bajo la presión de la competencia estratégica. Observadores internacionales notaron que los límites constitucionales estadounidenses parecían desmoronarse justo cuando la eficiencia autoritaria china aumentaba. La cobertura mediática de la operación reflejó la misma ceguera estratégica que había impulsado la política exterior estadounidense durante décadas. Los canales de noticias trataban la captura de Maduro como entretenimiento en lugar de analizar sus implicaciones estratégicas. El enfoque en los detalles tácticos oscurecía el panorama más amplio de sobreextensión imperial y el declive hegemónico. La opinión pública estadounidense permanecía en gran medida desconectada de la realidad estratégica. Las dimensiones nucleares de la crisis fueron en gran medida ignoradas por los tomadores de decisiones estadounidenses, pero observadas con atención por observadores internacionales. Venezuela no poseía armas nucleares, pero Rusia mantenía una presencia significativa en el país a través de asesores militares, ventas de armamento y asociaciones energéticas. Irán había desarrollado lazos extensos con el régimen de Maduro, incluyendo transferencias tecnológicas y cooperación de inteligencia. Ambos poderes poseían la capacidad de retaliar contra los intereses estadounidenses mediante fuerzas proxy o ataques asimétricos. La posibilidad de escalada era sustancial y creciente. La escalada potencial no solo se medía en la posibilidad de ataques directos contra intereses estadounidenses, sino en la forma en que la intervención en Caracas redefinía la percepción de la autoridad moral de Washington en el hemisferio. Cada vez que un avión de combate americano cruzaba el espacio aéreo venezolano, los gobiernos de la región recibían una señal clara. La doctrina de Monroe había sido sustituida por una versión retorcida que utilizaba la fuerza para imponer una voluntad interna bajo la fachada de la defensa de la democracia. Esta señal, lejos de consolidar la influencia estadounidense, erosionó la credibilidad de los principios que habían sustentado la política exterior de la gran potencia desde el siglo XIX. Los líderes latinoamericanos, que habían visto en los últimos años una relativa apertura a la cooperación económica con Pekín, comenzaron a reevaluar sus alianzas estratégicas. En Bogotá, el presidente Petro intensificó su retórica antiimperialista, proponiendo una revisión del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y llamando a una mayor integración regional, bajo la égida de la Alianza del Pacífico y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. En Brasil, el mandatario Lula, que había construido una agenda de diversificación de socios, organizó una cumbre de defensa que incluyó representantes de la Fuerza Aérea de la República Popular China y de la Armada Rusa, subrayando que la seguridad del continente requería opciones más allá del tradicional paraguas estadounidense. Esta reorientación se manifestó también en el sector privado. Empresas chinas de infraestructura, que habían acumulado una cartera de proyectos en carreteras,
puertos y energía renovable, anunciaron una expansión de sus inversiones en la zona andina, prometiendo financiación sin las condiciones políticas que, según sus críticos, acompañaban a la ayuda estadounidense. Al mismo tiempo, los bancos europeos, que habían mantenido una postura cautelosa respecto a la inestabilidad del continente, comenzaron a ofrecer líneas de crédito a gobiernos que mostraran disposición a diversificar sus fuentes de financiación, creando una competencia que reducía la dependencia de Washington. En el plano militar, la reacción de Pekín fue tan calculada como silenciosa. Los buques de la Flota del Este, que habían estado operando en el Mar del Sur de China, fueron reubicados estratégicamente hacia la costa caribeña, realizando ejercicios de libre navegación cerca de la península de Paria. Estas maniobras, aunque no fueron acompañadas de declaraciones públicas, fueron interpretadas por los analistas como una señal de que China estaba dispuesta a ocupar los vacíos de poder creados por la distracción estadounidense. Al mismo tiempo, los servicios de inteligencia chinos intensificaron sus actividades de recopilación en Caracas, estableciendo redes de contactos con oficiales del ejército venezolano y con grupos de oposición que, aunque superficialmente hostiles a la hegemonía estadounidense, compartían el objetivo de debilitar la influencia de Washington. La respuesta de Moscú, aunque menos visible, no fue menos significativa. Los asesores militares rusos, que habían estado presentes en la zona desde la caída del régimen de Hugo Chávez, aprovecharon la confusión generada por la ofensiva americana para consolidar acuerdos de suministro de armas y asistencia técnica a las Fuerzas Armadas venezolanas. Además, los oficiales de la inteligencia rusa intensificaron sus actividades de desinformación, difundiendo narrativas que vinculaban la intervención estadounidense con una supuesta conspiración para controlar los recursos energéticos de la región para imponer un modelo de gobernanza neoliberal que, según ellos, estaba destinado a empobrecer a los pueblos latinoamericanos. Este entramado de respuestas internacionales no solo aumentó la presión sobre la administración estadounidense, sino que también creó un escenario de competencia múltiple en el que los recursos estratégicos de Washington estaban siendo consumidos a un ritmo insostenible. Cada misil lanzado contra Caracas representaba una unidad de capacidad que, en un escenario de conflicto en el estrecho de Taiwán, podría haber sido decisiva para disuadir una invasión china. Cada dólar gastado en la operación venezolana equivalía a una inversión que no se destinaba a la modernización de la flota del Pacífico, a la ampliación de la presencia de los aviones de quinta generación en la región del Indo-Pacífico o al refuerzo de los sistemas de defensa antimisiles en Europa. La presión interna en los Estados Unidos se manifestó también en la esfera política. Los legisladores de la Cámara, que habían intentado, sin éxito, restringir la autoridad del presidente para iniciar acciones militares sin autorización, intensificaron sus críticas al proceso constitucional. En los comités de defensa, se llevaron a cabo audiencias en las que los altos mandos del Pentágono fueron interrogados sobre la justificación estratégica de la intervención y se demandó una explicación detallada de los costos operacionales y de los beneficios esperados. La falta de respuestas claras alimentó una narrativa de irresponsabilidad que fue aprovechada por los medios de comunicación, los cuales, en lugar de ofrecer análisis profundos, se limitaban a reproducir declaraciones sensacionalistas que presentaban la operación como una victoria táctica sin considerar sus repercusiones a largo plazo. Los medios de comunicación, que habían sido históricamente un canal de apoyo para la política exterior estadounidense, mostraron una fractura evidente. Los noticieros de la cadena principal presentaron la captura de Maduro como un hecho aislado, mientras que los programas de análisis en la radio pública dedicaron horas enteras a debatir la viabilidad de una política de intervención preventiva que, según los expertos, había sido desacreditada tras los fracasos en Irak y Afganistán. Esta divergencia en la cobertura mediática reflejaba una sociedad polarizada, donde la información estratégica se filtraba a través de lentes ideológicos que dificultaban la formación de un consenso nacional sobre la dirección que debía tomar la política exterior. En el ámbito académico, los expertos en relaciones internacionales comenzaron a publicar una serie de artículos que comparaban la operación en Caracas con otras intervenciones históricas de potencias en declive. Los estudios resaltaban la similitud con la campaña de los británicos en Suez, donde la tentativa de demostrar fuerza en un punto estratégico alejado resultó en una exposición de debilidad que aceleró la pérdida de influencia global. Otros autores trazaban paralelos con la invasión soviética de Afganistán, subrayando cómo la dispersión de recursos en un conflicto periférico había contribuido al colapso interno del bloque del Este. Estas comparaciones no solo reforzaban la idea de que la historia ofrecía lecciones claras, sino que también ponían de relieve la falta de aprendizaje institucional por parte de la élite política estadounidense. Frente a este panorama, surgieron propuestas de reorientación estratégica que buscaban evitar la trampa de sobreextensión.
Una corriente de pensamiento, liderada por un grupo de exoficiales del ejército y por académicos de la escuela realista, abogaba por una política de concentración de poder, que implicaba retirar la presencia militar de regiones consideradas de bajo valor estratégico y redirigir los recursos hacia la defensa del Indo-Pacífico y la consolidación de alianzas en Europa. Este enfoque sugería, además, la necesidad de reforzar los mecanismos de control parlamentario sobre la autorización de operaciones militares, con el objetivo de evitar decisiones impulsivas que pudieran comprometer la seguridad nacional. Otra corriente, más orientada hacia la diplomacia económica, proponía una estrategia de compromiso dual, en la que Estados Unidos utilizaría su peso económico para contrarrestar la influencia china mediante la oferta de paquetes de inversión en infraestructura sostenible, acuerdos de libre comercio revisados y programas de desarrollo tecnológico dirigidos a los países latinoamericanos que mostraran disposición a alinearse con los principios democráticos occidentales. Este enfoque enfatizaba la importancia del poder blando como herramienta para contrarrestar la atracción de la financiación autoritaria y subrayaba la necesidad de crear una red de cooperación que fuera percibida como una alternativa viable a la dependencia de Pekín. Sin embargo, la implementación de cualquiera de estas alternativas requería una coherencia política que, en el momento actual, parecía difícil de alcanzar. La polarización interna, alimentada por la retórica de los líderes populistas, había generado un clima de incertidumbre que dificultaba la toma de decisiones a largo plazo. La presión de los grupos de interés, que se beneficiaban del statu quo de intervención militar, seguía siendo una fuerza poderosa dentro del aparato de seguridad nacional. Además, la percepción de que la victoria en Caracas había reforzado la credibilidad del presidente ante sus seguidores dificultaba la posibilidad de una retirada visible sin perder apoyo político interno. En este contexto, la comunidad internacional observó con creciente preocupación la tendencia de los Estados Unidos a emplear la fuerza de manera unilateral. Los socios de la OTAN, que habían participado en ejercicios conjuntos y habían dependido tradicionalmente de la garantía de seguridad americana, comenzaron a discutir la necesidad de desarrollar capacidades de defensa propias, reduciendo su dependencia de la bomba. En Asia, Japón y Corea del Sur, que habían invertido en la modernización de sus fuerzas armadas, iniciaron planes para incrementar la producción nacional de sistemas de defensa antimisiles y para profundizar la cooperación militar con países como Australia y la India, creando una red de disuasión que buscaba compensar cualquier posible vacilación de Washington. Los analistas de seguridad de los think tanks estratégicos de Washington, al revisar los documentos clasificados que detallaban la evaluación de riesgos de la operación venezolana, concluyeron que la amenaza de una escalada directa con Rusia o China había sido subestimada. Los informes señalaban que la presencia de asesores rusos en Caracas, combinada con los intereses estratégicos chinos en la zona, creaba un escenario de guerra por sustitución, en el que cualquier respuesta militar estadounidense podría desencadenar una cadena de represalias en otras regiones del globo. Esta conclusión llevaba a la conclusión de que la política de punto de presión había sido una estrategia de alto riesgo, sin una clara estrategia de salida. A medida que los meses transcurrían, los efectos colaterales de la intervención se hicieron evidentes en la vida cotidiana de los venezolanos. La infraestructura crítica, dañada por los ataques aéreos, sufrió apagones prolongados y la interrupción de los servicios de salud, exacerbando una crisis humanitaria que ya estaba en marcha. Los flujos migratorios, que habían aumentado de forma sostenida en los últimos años, se intensificaron, generando una presión adicional sobre los países vecinos, que se vieron obligados a gestionar un aumento de refugiados sin los recursos necesarios para una integración adecuada. Estas consecuencias humanitarias, lejos de ser consideradas en la planificación estratégica, fueron presentadas en los discursos oficiales como consecuencias inevitables de una operación necesaria para restaurar la democracia. En respuesta a la creciente crítica internacional, el presidente de los Estados Unidos emitió una serie de declaraciones en las que intentó enmarcar la acción como una medida preventiva contra el narcotráfico y la proliferación de armas de destrucción masiva, argumentando que la estabilidad regional era esencial para la seguridad global. Sin embargo, los documentos filtrados de los departamentos de inteligencia mostraron que la prioridad principal había sido la captura de un líder cuya permanencia representaba un obstáculo político interno para el mandatario. Esta discrepancia entre la narrativa pública y los objetivos reales reforzó la percepción de que la administración había manipulado la opinión pública para legitimar una acción que, en esencia, servía a intereses domésticos más que a la seguridad nacional. La comunidad académica, al analizar la evolución de la situación, destacó la importancia de la teoría del juego en la formulación de políticas exteriores. Los expertos señalaron que la decisión de abrir un nuevo frente en América Latina había alterado el equilibrio estratégico,
creando un juego de suma cero donde cada movimiento de los Estados Unidos reducía sus opciones en otros tableros críticos. La falta de una evaluación adecuada de los payoff potenciales, es decir, de los beneficios versus los costos, reveló una falta de rigor analítico que contravenía los principios básicos de la toma de decisiones estratégicas. En ausencia de un análisis de riesgos robusto, la política se basó en suposiciones optimistas que no fueron corroboradas por la evidencia empírica. Este fracaso analítico se reflejaba también en la falta de coordinación interagencial. El Departamento de Estado, que había sido tradicionalmente responsable de la diplomacia preventiva, fue relegado a un papel secundario mientras que el Pentágono dirigía la operación con escasa consulta externa. La Oficina del Consejo de Seguridad Nacional, encargada de integrar la visión estratégica de todas las agencias, mostró una fragmentación que impidió la elaboración de una respuesta coherente a la crisis emergente. Esta descoordinación institucional no solo debilitó la capacidad de respuesta, sino que también expuso la administración a vulnerabilidades que adversarios como Rusia y China pudieron explotar. En el ámbito de la seguridad cibernética, la respuesta de los actores estatales y no estatales fue inmediata. Grupos de hackers vinculados a la inteligencia rusa lanzaron una serie de ataques dirigidos a infraestructuras críticas estadounidenses, buscando crear una sensación de vulnerabilidad interna que coincidiera con la presión externa generada por la intervención. Al mismo tiempo, equipos de ciberdelincuencia chinos aprovecharon la distracción de los recursos de ciberdefensa para infiltrarse en sistemas de defensa en el Indo-Pacífico, recopilando información que podría ser utilizada en futuros conflictos. Estas operaciones, aunque a menudo pasaban desapercibidas en los medios de masas, añadían una capa de complejidad al panorama estratégico, demostrando que la guerra moderna se libraba en múltiples dominios simultáneamente. Los aliados tradicionales de los Estados Unidos, que habían sido pilares de la arquitectura de seguridad global, comenzaron a replantear sus compromisos. La Organización del Tratado del Atlántico Norte, tras una serie de conversaciones internas que duraron meses, aprobó una declaración en la que se enfatizaba la necesidad de una defensa colectiva basada en capacidades autónomas, sugiriendo una mayor inversión en la capacidad de los países miembros para responder a amenazas sin depender exclusivamente de la intervención americana. Esta postura, aunque todavía alineada con los principios de la alianza, señalaba una sutil pero significativa disminución de la confianza en la capacidad de los Estados Unidos para liderar la defensa colectiva. En América Latina, la reacción no se limitó a la esfera política. Movimientos sociales, que habían surgido en los últimos años en respuesta a la crisis económica y a la represión gubernamental, organizaron protestas masivas contra la presencia militar estadounidense, demandando la retirada inmediata de todas las fuerzas y la restitución de la soberanía nacional. Estas manifestaciones, que se extendieron a varias capitales, fueron acompañadas por una oleada de contenido en redes sociales que denunciaba la intervención imperialista y que, a su vez, sirvió de plataforma para la difusión de narrativas pro-chinas que presentaban a Pekín como el nuevo protector de los países del sur del continente.